introducción de estos conceptos y recordar que el delta significa la diferencia entre un estado final y un inicial. Y a continuación en ese gráfico tenemos para ilustrar qué significa el cambio de las entropías cuando hay un cambio de estado. Ahora que ya vimos diagramas de fase, ya sabemos lo que es un cambio de estado. Entonces, en los de arriba vemos el esquema de un sólido. Ya sabemos, las moléculas están en posiciones fijas y ordenadas. Cuando pasa a una situación de estado líquido, ya las moléculas se mueven, tienen cierto movimiento. Ese cambio, ese movimiento de las moléculas significa un aumento de entropía. Ya hay un poco de desorden. Y si pasamos del estado líquido al vapor, es más aún el cambio, el aumento de entropía, porque en el líquido, por ahí las moléculas están confinadas en algún recipiente, pero están cerca una de otra. Cuando pasan al estado de vapor o gas, ya las moléculas, cada una tiene su velocidad y su dirección, no siguen ninguna norma ni siguen a nadie, cada una hace su viaje. Es decir, es la situación de máxima entropía. Entonces, acá vemos casos concretos de cómo se evalúa la entropía en los procesos físico-químicos, en química. Entonces, tenemos justo en las dos columnas lo que es el aumento y la disminución de entropía. El primero tenemos expansión de un gas, que es lo que recién vimos. Cuando un líquido pasa a vapor, el gas, una de sus propiedades es la de expandirse. O sea, las moléculas se mueven en cualquier dirección. Entonces, cuando un gas se expande, si lo tenemos un gas, imagínense en un balón, abrimos las llaves del balón y el gas sale, bueno, esa expansión del gas va a haber un aumento en la entropía de ese sistema. En tanto que si ese gas lo tenemos, por ejemplo, en las gaseosas, que tenemos un gas disuelto en el líquido, ya sabemos que hay disoluciones de gas en líquido. Bueno, si abrimos una de esas botellas de gas, aparte del gas va a salir, ese sí se va a expandir, va a aumentar su entropía. Pero el gas que está dentro del líquido, al estar confinado en un líquido, significa una menor entropía que el gas que se está expandiendo. Después, cuando se forma una solución, sabemos que la solución está formada por soluto y solvente. Si tenemos el soluto solo o el solvente solo puros, ambos tienen una menor entropía que cuando los mezclamos para formar una solución. Cuando forman la solución, hay un aumento de entropía que cuando están sus componentes separados. Después, en una reacción, cuando se genera más moles o cuando se genera menos moles. Acá tenemos un ejemplo que hemos visto ya varias veces, la descomposición térmica del carbonato de calcio, que da lugar a óxido de calcio y CO2. O sea, partimos de un producto y da lugar a de un reactivo que da lugar a dos productos. Eso ya significa, el hecho de que se generen más moles que lo que se tenía inicialmente, ya es un aumento de entropía. Y la disminución va a ser justo lo inverso. Un ejemplo que nos sirve es cuando se forma el amoníaco, tenemos dos moléculas, el nitrógeno y el hidrógeno. Cuando se forma el amoníaco se forma un compuesto. Esa formación de enlaces y generación de un compuesto es lo que disminuye la entropía. Después, en la descomposición o formación, que también es lo inverso, uno que otro. La descomposición, que es similar a lo que vemos también arriba, el bicarbonato de sodio, que también va a dar lugar a la formación del carbonato de sodio, el CO2 y agua. O sea, tenemos de 2 moles o 2 moléculas, da lugar a 3 productos. Y la formación, que a su vez es también partir de, recuerden que las reacciones de formación significa la obtención de un producto a partir de los elementos que la constituyen. Y bueno, el caso del amoníaco también serviría para reacción de formación. En este caso les puse del sodio con el cloro para dar cloruro de sodio. Es decir, también 12 reactivos para dar un producto significa disminución de la entropía.
Y los cambios de estado, bueno, es lo que ya suponen que se puede hacer para los 3 cambios de estado, de sólido a líquido, líquido a gas, sólido a gas. Sabemos que la entropía va a ir aumentando. Si partimos de sólido, va a ser mayor para el líquido y mucho mayor en estado vapor. Y acá, bueno, visto por etapas, el cambio de un sólido a líquido, que es la fusión, ese tipo de proceso significa aumento de entropía. La evaporación, el paso de un líquido a gas, también es un aumento de entropía. Y la sublimación, que es el pasaje de un sólido a gas, es también aumento de entropía. ¿Y cuál sería la disminución? Bueno, los procesos inversos. Es decir, la congelación, cuando un líquido pasa a sólido, la condensación, un gas a líquido, y la sublimación inversa o deposición, cuando un gas pasa a sólido. Esas serían, digamos, unas formas de ilustrar qué significa en química un aumento o disminución de entropía. Entonces ahora viene el segundo principio de la termodinámica. Está dicho de esta manera: la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en procesos en equilibrio. Bueno, cuando vimos el primer principio teníamos el cambio de energía del universo y teníamos el cambio de energía del sistema más del entorno, todo nos daba igual a cero. Ese es el primer principio, el cambio de energía en el universo es cero, no cambia, es permanente la energía en el universo. En el segundo principio lo vemos desde el punto de vista de 2 tipos de procesos que ocurren. Un proceso que puede ser espontáneo y un proceso en equilibrio. Eso nos da opción a 2 resultados a este delta S del universo. Dependiendo si es en un proceso irreversible, espontáneo, va a ser mayor a cero, va a tener un valor positivo. Y si lo que ocurre es un proceso en equilibrio, por ejemplo, un cambio de fase, el cambio de la entropía en el universo va a ser igual a cero, o sea, no va a cambiar. En el caso solo en los procesos reversibles o de equilibrio. Pero en los otros, espontáneos, aquellos que ocurren sin que uno lo tenga que favorecer ni motivar, ocurren espontáneamente. En esos casos, en esos procesos, la entropía del universo aumenta. Eso significa que es positiva o mayor a cero. Y estos procesos espontáneos lo que tienen es que a su vez son irreversibles, es decir, que se dan en un solo sentido. Cuando ocurre un proceso espontáneo ya no hay vuelta atrás. Por eso es que se dice del universo que tiene una entropía siempre positiva. O sea, el universo está constantemente aumentando su entropía. Seguramente han escuchado que también se sabe que el universo está en constante expansión. Bueno, esa expansión es la que genera, la que nos da lugar a poder afirmar que el universo está en aumento de entropía constante. Ahora, ¿cómo calculamos la entropía? Lo que vimos en la ley de Hess, la forma como Hess planteó para calcular las entalpías de reacción, bueno, la mecánica ahora es similar. ¿Qué necesitamos? Definir más formalmente qué es la entropía molar estándar. La entropía de un mol de sustancia medida en condiciones estándar. Recuerden que este cerito significa condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados. Las unidades son Joule por mol y Kelvin. Y estos valores de entropía están, igual como les dije la pasada, en la parte final de los apéndices de los textos, en los parámetros termodinámicos, uno de los datos que dan, así como la entalpía de formación que vimos para la ley de Hess, también las entropías de todos los compuestos que hasta ahora se conocen, ya son valores tabulados. O sea que si nos dan las entropías de cada elemento compuesto que tenemos en una reacción, por ejemplo, tenemos la formación del amoníaco. Tenemos los datos de entropía para el hidrógeno, el nitrógeno y el amoníaco. Fíjense que en este caso, a diferencia de las entalpías de formación,
el hidrógeno y el nitrógeno que están en su estado natural sí tienen un valor de entropía. Las entalpías de formación, recuerden, se les asigna un 0. En cambio, para la entropía no. Todos los elementos, aún en su estado natural, tienen su valor de entropía. Entonces se aplica en forma similar a la ley de Hess. Se suman las entropías estándar de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, de los productos menos la sumatoria de los reactivos, las entropías molar estándar de los reactivos, y cada uno a su vez multiplicado por su coeficiente estequiométrico. O sea, es similar, simplemente tener cuidado en la mecánica, en la multiplicación, la resta, etcétera, y las unidades. En este caso, la entropía para la formación de 2 moles de amoníaco nos dio menos 198,7 joules por Kelvin, dividido Kelvin. ¿Por qué nos da negativo? En realidad, eso ya lo tendríamos que saber cuando vimos la reacción. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la entropía, porque estamos partiendo de 2 reactivos para dar un producto. Y sabemos que en una reacción, cuando hay disminución de moles en los productos respecto a los reactivos, la entropía disminuye, porque se forman enlaces. Por eso este valor de entropía para la formación del amoníaco nos da este valor negativo, porque hay disminución de la entropía estándar. Y acá hay simplemente dos ejemplos más para evaluar cómo, dependiendo de cómo es la reacción, vamos a obtener un valor mayor o menor o negativo. En la anterior vimos cómo la disminución de los moles nos ha dado lugar a una entropía negativa, o sea, una disminución de entropía. En este caso, nuevamente, la descomposición del carbonato de calcio, sabemos que al partir de un reactivo que nos da lugar a 2 productos, ya predecimos que nos va a dar un valor positivo porque está aumentando la entropía. Sacamos los valores estándar de entropía, o nos van a dar como datos, aplicamos el delta S y nos da este valor de 160, es decir, hay un aumento de entropía porque estamos pasando de un reactivo a 2 productos. Hay un aumento del desorden, un aumento de los moles. En el siguiente ejemplo tenemos 2 moles de hidrógeno y cloro para formar 2 de cloruro de hidrógeno. Tenemos los valores de entropía, aplicamos la ecuación y nos da 20, es decir, fíjense que da muy poco. Porque en realidad acá tenemos también 1 mol de hidrógeno, 1 mol de cloro y 2 de cloruro de hidrógeno. Está como muy parecido, o sea, no hay mucho el aumento de la entropía, porque si bien partimos de 2 moles de 2 reactivos, obtenemos un producto, pero son 2 también. Entonces es por eso de que no hay mucha diferencia en el cambio de entropía. Por eso es baja, 20 joules por Kelvin respecto a los 160 de arriba cuando aumenta el número de productos. Y este tercer ejemplo, bueno, es similar. Están bueno, pero acá tenemos 2 y 1, 3 moles en los reactivos para obtener 2, o sea, está disminuyendo el número de moles. Entonces, simplemente para verificar, como en este caso también, aplicamos la ecuación que ya vimos, sumar las entropías molar estándar de los productos por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entropías molar estándar de los reactivos. Son datos que nos dan. Fíjense, el oxígeno, que es un elemento en su estado natural, tiene esta entropía, 205 joules Kelvin mol. Y bueno, entonces ya viendo la reacción, estamos haciendo la predicción de que nos va a dar disminución de entropía, lo cual se puede confirmar reemplazando los datos y nos da una disminución de entropía, una entropía negativa, que nos da 173,6 joule Kelvin mol. Ahora, analizamos nuevamente el planteamiento de esta ley para el universo. Hemos dicho que la entalpía, el cambio de entalpía en el universo
va a ser igual al cambio de entalpía del sistema más el cambio de la entropía, del entorno. Todo esto va a ser igual a 0, ya lo dijimos, en un proceso reversible o en equilibrio. Entonces, si el cambio de entropía del universo lo podemos igualar a 0, yo puedo con los dos términos internos, el sistema y el entorno, despejar la entropía del sistema, que me va a dar igual a menos la entropía del entorno. A su vez, en los casos de un proceso reversible, en equilibrio, este cambio de la entropía del entorno es igual a la entalpía sobre la temperatura. Cuando veamos Gibbs vamos a ver estos términos, delta S, delta H, delta T, y cómo se obtiene esta expresión al despejar. Cuando estamos en una situación de equilibrio, es decir, cuando podemos igualar a 0. En tanto que en un proceso irreversible, es decir, que va a ir en un solo sentido, la entropía va a ser positiva, porque siempre va a aumentar, digamos, el criterio entonces de espontaneidad. Si la entropía es positiva, que el sistema está aumentando en su desorden. Si la entropía es 0 o no aumenta, es porque estamos en un proceso en equilibrio. Y uno de los procesos en equilibrio que los que estamos familiarizados es, por ejemplo, los cambios de fase. Son procesos en equilibrio. Entonces acá fíjense esta relación entre entalpía y entropía. Entonces tenemos nuestro sistema en este Erlenmeyer. Nos dice que este sistema es exotérmico porque irradia calor. Es un sistema abierto, por lo tanto, el calor va a pasar hacia afuera del Erlenmeyer. ¿Qué va a pasar? Al perder calor, la energía térmica del sistema va a disminuir. Sus moléculas se van a mover menos, porque es que se va enfriando al irradiar, al liberar calor. En tanto que ese calor que está pasando al entorno, es decir, alrededor del Erlenmeyer, está pasando calor a las moléculas que rodean, a todo el aire que rodea el sistema, y esto va a generar que estas moléculas aumenten su entropía, porque al absorber el calor que irradia el sistema, las moléculas de aire que lo rodean tienen más energía, tienen más movimiento, y por lo tanto aumenta la entropía del entorno, de los alrededores, está acá en el texto, que es lo que nosotros llamamos también el entorno, ¿sí? Y en un proceso, en cambio, endotérmico, ya sabemos que son aquellos en los cuales el sistema necesita absorber calor para producirse, por ejemplo, una reacción. Entonces, el sistema más bien va a absorber calor. ¿De dónde lo va a absorber? De los alrededores. Va a absorber del aire que rodea al Erlenmeyer. Por eso les contaba que en una reacción isotérmica, si tocamos el recipiente, si tocamos este Erlenmeyer, vamos a sentir frío, que el envase está frío, porque el sistema está demandando calor y lo va a tomar del entorno. Entonces, las moléculas del sistema que están absorbiendo el calor van a aumentar sus movimientos, va a aumentar su entropía, por eso mismo, porque las moléculas se van a mover más. En tanto, el calor que está perdiendo el entorno, en los alrededores, esas moléculas están perdiendo energía, por lo tanto, su entropía disminuye porque las moléculas se están moviendo menos, porque el sistema les está demandando la energía. Entonces todo el aire y las moléculas gaseosas que estén alrededor están perdiendo energía. Tenemos un gráfico, una representación, un perfil de cómo cambia la entropía molar estándar del clorometano. Fíjense, esta molécula la conocemos. Cuando estuvimos estudiando las moléculas polares y no polares, hemos visto esta molécula. ¿Se acuerdan del metano? El metano, que es el carbono con sus 4 hidrógenos. Si al metano reemplazamos uno de los hidrógenos por cloro, tenemos lo que se llama el clorometano. Y acá está inclusive con su flechita indicándonos al cloro, que es el elemento más electronegativo. Y acá simplemente otra representación de la misma molécula. Bueno, esta molécula a la cual se ha medido la entropía en todo este rango, desde 0 grados Kelvin hasta los 300.
Recuerden que este 0 grados Kelvin es el cero absoluto. No sé si les comenté en algún momento que la tercera ley de la termodinámica, que digamos está fuera del objetivo de la materia, pero es aquella justamente que se estudia a esa temperatura, a 0 grados Kelvin. En el cero absoluto es donde las moléculas están, lo que se dice, en un orden perfecto, porque no tienen absolutamente ningún movimiento. Si recuerdan que cuando empezamos a expresar cómo calcular la energía interna de un sistema y decíamos hay que sumar todas las energías cinética, potencial, traslacional, vibracional y tener un gráfico de cómo se movían las moléculas, bueno, en el cero absoluto, ni siquiera esas vibraciones moleculares ocurren, por eso se le llama del orden perfecto. Bueno, simplemente como información adicional. Entonces, ¿qué pasa en el cambio de entropía del clorometano? Al aumentar la temperatura, bueno, ocurre obviamente un aumento de su entropía. Las moléculas empiezan a mover, hasta que llegan a una temperatura que lo lleva al cambio de estado. Entonces, fíjense que en su cambio de estado hay un salto en la entropía. Mientras ocurre el cambio, como siempre ocurre, la temperatura se mantiene constante hasta que todo el clorometano pasa a su estado líquido. Y nuevamente ocurre, igual que en forma similar a lo que ocurría en las curvas de calentamiento del agua, pasa a su estado líquido hasta su próximo punto de ebullición, cambio de estado, en el cual hay este salto. Mientras las moléculas en estado líquido pasan a vapor, fíjense que el cambio de entropía es notoriamente, parece como que el doble del cambio que hay de sólido a líquido. Nos está indicando que el salto de desorden que ocurre es mucho más acentuado, es mucho mayor que en el anterior. Y bueno, y en su último cambio de estado ya clorometano termina como gas. Acá tenemos 200, fíjense acá, 273 son los 0 grados centígrados, o sea que ya por acá el clorometano está en estado gaseoso. Procesos espontáneos. Acá tenemos varias ilustraciones. Fíjense el primero, pusimos un Erlenmeyer a la heladera, al congelador. Y una vez que vimos que se formó todo el hielo, lo sacamos a temperatura ambiente y lo dejamos en la mesa. Vamos a esperar seguramente muchos minutos, dependiendo de la cantidad de agua que pongamos, pero en algún momento, espontáneamente, todo el hielo se va a fundir y vamos a tener el líquido. Estando a temperatura ambiente, jamás va a ocurrir el proceso inverso, jamás este líquido va nuevamente a formarse el sólido, a congelarse. Jamás va a ocurrir. Este es un proceso espontáneo y que ocurre en una sola dirección. A temperatura ambiente el hielo siempre va a fundir hasta llegar al líquido y va a quedar como líquido. Otro proceso, la oxidación de un clavo. Acá lo tenemos en la primera imagen, un clavo nuevo expuesto a la atmósfera, a la humedad y el oxígeno atmosférico, que con el tiempo va a dar lugar a óxidos de hierro y se va a tomar esta coloración debido a los óxidos que se forman. Una vez que ocurrió esto, la formación de óxidos, jamás, a menos que limpiemos el clavo, jamás va en forma espontánea a volver a su estado inicial. Es decir, este proceso de oxidación también es irreversible, es en una sola dirección. Acá tenemos dos cubos que están a diferentes temperaturas y una vez que los unimos, los ponemos en contacto, van a empezar a intercambiar calor, uno va a disminuir, el otro va a aumentar hasta que van a llegar a la misma temperatura ambos, van a equilibrarse a una misma temperatura. Siempre va a ocurrir eso, pero jamás
en forma espontánea va a volver a generarse que cada uno de los cubos vuelva a su temperatura inicial. Y este último caso, este de las maderitas, este es un juego que si en algún momento estas maderitas se caen de la columna, quedarán así, en ese desorden, y jamás en forma espontánea van a volver a acomodarse como estaban inicialmente. Entonces son formas de ilustrar lo que son procesos espontáneos. Entonces, ¿por qué vemos estos aspectos de la espontaneidad? Porque vamos a llegar a la función de estado que nos va a permitir establecer si un proceso es espontáneo o no. Entonces, retomemos el segundo principio. Respecto a la entalpía del universo, bueno, ya sabemos que hay dos posibilidades. Cuando el proceso es espontáneo y reversible, el universo va a tener un aumento positivo de desorden, de entropía, y no en un sistema en equilibrio, en el cual el cambio de la entropía es cero, o sea, no va a haber cambio. Los procesos en equilibrio no van a generar cambio en la entropía del universo. Los procesos que son espontáneos e irreversibles, sí. Y esos procesos espontáneos e irreversibles ocurren permanentemente. Por eso es que el universo está permanentemente aumentando su entropía. Entonces, bueno, acá simplemente otra vez, en un proceso espontáneo, la entropía del universo va a ser positiva, mayor que cero. En este caso, puede ser que la entropía del sistema y del entorno vayan cambiando, como vimos en el caso de los Erlenmeyers, en las cuales el calor iba de un lado a otro, cambiaba la entropía entre el sistema y el entorno. ¿Sí? Y en un proceso no espontáneo, la entropía del universo va a ser negativo y el proceso inverso va a ser el espontáneo. Y en el equilibrio, bueno, la entropía del universo es igual a cero, o sea, no va a ser, no va a haber cambio en la entropía del universo cuando estamos frente a un proceso en equilibrio. Y llegamos a la última función de estado, la energía libre de Gibbs. Gibbs es un físico matemático que se formó como ingeniero, pero se especializó mucho en matemática, porque él se interesó mucho en todos los procesos espontáneos, ha tenido muchos premios porque aportó, por ejemplo, él descubrió esta función de estado en su escritorio, porque todo esto fue una deducción matemática. Él no hizo ninguna experiencia, hizo las observaciones del resto de sus colegas, de toda la información que les pasaba, y él en su escritorio dedujo esta función de estado que tiene dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, bueno, él generó esta función de estado que en honor a su nombre Gibbs se le llama delta G, se le denomina energía libre. Y el término de energía libre es entendido como aquella energía que está disponible para un trabajo. Bueno, ¿cuál es lo importante de esta expresión? Que combina la entalpía de una reacción, que ya sabemos, la entalpía es el calor que absorbe o libera un proceso, una reacción química, la temperatura y la entropía, es decir, combina en una sola expresión estas tres funciones, delta G, delta H, delta S, a presiones y temperatura constante. Y lo importante que él llegó a la deducción, que es la que más utilidad e interés ha tenido, es de que teniendo los datos necesarios, si este delta G da un valor negativo, significa que el proceso es espontáneo, es decir, que teniendo los datos, uno ya puede predecir si determinado proceso o reacción va a ser espontáneo o no. Y lo mismo, si aplicando las entalpías y entropías del sistema y da un valor positivo, significa que el proceso no es espontáneo. Y si este delta G es igual a 0, nos está indicando que el proceso está en equilibrio, en una etapa de equilibrio.
Entonces, vamos a probar de qué manera, utilizando esta expresión de Gibbs, podemos deducir, comprobar que un proceso espontáneo nos va a dar un delta G negativo y uno no espontáneo nos va a dar un delta G positivo. Entonces, en este ejemplo tenemos el sólido, tenemos la fusión otra vez del líquido. La fusión del hielo es un proceso en equilibrio, o sea, el proceso del cambio de estado es una etapa que está en equilibrio mientras ocurre el cambio de fase, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, en este caso, la energía libre del sistema va a ser, para este caso en particular, le vamos a llamar delta G de la fusión, porque vamos a tratar específicamente este cambio de fusión del agua. Entonces, la ecuación de Gibbs, la expresión de Gibbs dice que delta G es igual a delta H menos T delta S. Todo es igual a 0 porque estamos hablando de una etapa en equilibrio. ¿Qué tenemos como dato? La entalpía de fusión del agua, que la conocemos, no sé si la recuerdan, la entalpía de fusión 6,01 kilojoules. No sé si lo usamos en calorías, creo, cuando hicimos las curvas de calentamiento. Bueno, es esa misma, la entalpía de fusión, en el cambio de estado, o sea, del agua en estado sólido. Y la entropía de fusión, que es un dato que sacamos de las tablas, está tabulado, que es 22 Joule Kelvin. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué delta G nos da si lo probamos a 15 grados, a una temperatura de 15 grados, y un segundo cálculo a menos 10 grados. ¿Sí? Entonces, cuando lo probamos a 15 grados, o sea, fíjense que a 15 grados estamos por encima de 0, obviamente, reemplazando con estos datos y la temperatura a 15 grados, obtenemos un delta G menos 0,33. Es decir, que nos está dando, como es esperable, un proceso espontáneo. Sabemos que si el hielo nada más lo saquemos y lo pongamos a 1 o 2 grados, ya el proceso de fusión va a ser espontáneo. En este caso, bueno, se hace el cálculo para ponerlo a 15 grados, ya se espera que a 15 grados el estado sólido del agua no puede existir, va a fundir. Por eso, ese delta G para 15 grados nos da un valor positivo, porque la fusión va a ser espontánea. En tanto, si lo calculamos para menos 10 grados, es decir, bajo 0, sí vamos a poder predecir, sospechar que no va a ser espontáneo. Si ponemos el hielo a menos 10 grados, sabemos que el hielo se va a mantener tal cual. No va a ocurrir el proceso de fusión, porque está por debajo de su temperatura de cambio de estado. Entonces se espera que nos dé un valor positivo. Bueno, si reemplazamos estos valores a la expresión de Gibbs, nos va a dar más 0,22, lo cual nos está corroborando que es un proceso a menos 10 grados, el proceso de fusión del agua no es espontáneo. Entonces, bueno, acá está simplemente el resumen de lo que recién vimos respecto a los criterios de espontaneidad y el cálculo que hicimos. Es decir, que a una temperatura mayor de la de fusión, el proceso de fusión va a ser espontáneo. Y si la temperatura está por debajo de su temperatura de fusión, va a ser un proceso no espontáneo. Es simplemente lo que vimos recién en el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer 2 ejercicios. Primero, yo les voy a ir preguntando, ustedes me van a responder por el chat. Primero vamos a ver esta del cubito de hielo y vamos a ir analizando todas sus funciones de estado. Y después, en base, analizando la expresión de Gibbs, como la expresión de Gibbs significa considerar la entalpía, que dependiendo de cómo es el proceso tenemos signos positivos y negativos, ya sabemos si la reacción es endo o exotérmica. Lo mismo,
La entropía, también sabemos que si aumenta la entropía va a ser positivo, si disminuye negativo. Y a su vez delta G, en función al signo que se obtiene, nos predice si el proceso va a ser espontáneo o no espontáneo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo se puede deducir en base a las posibilidades de que ocurra si uno tiene un delta H positivo, negativo, entropía positivo, negativo, ambos positivos o ambos negativos, vamos a hacer una deducción de cuál va a ser el valor de delta G. Así que ahora voy a compartirles. Chicos, ¿están viendo el cubito de hielo? Sí, sí se ve. Ah, bueno. A mí me está cargando, no sé todavía. Ah, ¿está cargando el archivo? Sí. Sí, porque yo he subido recién el PDF donde está la imagen. A mí también me tarda un tiempo. Y tenés que volver a la ventana del Big Blue Button, ¿no? Cuando usted tendría que ver la imagen. ¿Todos le están viendo, chicos, la imagen? Para mí que ya no están, chicos, pero ¿cuántos estarán mirando la clase? Ah, sí, sí, bueno, gracias por contestar. Así por lo menos sé que ahí están. Sí, sí, se ve, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Este cubito de hielo que lo hemos visto desde la primera lámina. Ahí está. Entonces, lo primero, díganme, este proceso que ven, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se llama el proceso que está ocurriendo? Un cubito de hielo que está pasando a estado líquido. A ver, activen su micrófono o escriban por el chat. ¿Cómo se llama este proceso? Ya lo hemos visto en diagramas de fase, hemos visto cada cambio de estado tiene su nombre, cuando va de sólido a líquido, de líquido a sólido, etc. Fusión, muy bien. Entonces este es un proceso de fusión. Entonces, vamos a considerar que sacamos estos cubitos de hielo de la heladera y los ponemos a 25 grados. Más o menos temperatura ambiente, 25 grados. Entonces, díganme, a 25 grados, ¿cómo va a ser la espontaneidad, el delta G de este proceso? ¿Positivo o negativo? Francisco dice negativo. A ver, ¿alguien más que corrobore? ¿Positivo? Positivo. A ver, dijimos que el delta G nos indica la espontaneidad. Si el delta G es negativo, significa que el proceso es espontáneo. Si ponemos positivo, estamos indicando que no es espontáneo. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Espontáneo o no espontáneo? No, claro, es espontáneo, por tanto negativo. Está bien. Bárbaro. Entonces, ponemos ahí negativo en el primer delta G. Ustedes también tienen esta lámina, o la pueden, anótenlo, si no después. Yo me imagino que todos, ¿cuál sería la clase ideal? Que todos pudieran imprimir la clase antes, y en el momento que escuchan la explicación, estén con la copia anotando. Entonces tienen para completar este cuadro y el siguiente que vamos a ver después. Entonces, la segunda incógnita es, ¿la entropía del sistema aumenta, disminuye? ¿Qué le ponemos? ¿Positivo o negativo? Ahora no sé si ya me están contestando del anterior. Lautaro me dice positivo.
Bien, aumenta, dice Ryan. Sí, muy bien, claro. Estamos pasando de un estado sólido a líquido. Las moléculas pasan de una situación de orden a una de mayor desorden. Por lo tanto, hay un aumento de entropía. Le ponemos, por lo tanto, positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué le vamos a poner a la entalpía? ¿Qué está pasando? ¿Hay una liberación o absorción de energía? Para pasar del hielo de sólido a líquido. ¿Qué necesita el agua? ¿Absorber energía o liberarla? Liberarla. Así que sería negativa la entalpía. A ver, entalpía. O sea que necesitaría el sólido, el hielo tendría que liberar energía para volverse líquido. A ver, alguien más. Lautaro me dice negativo porque absorbe. A ver, tenemos el hielo en estado sólido. Cuando pasa de sólido a líquido, en el cual sus moléculas tienen mayor movimiento, va a necesitar absorber energía para pasar a ese segundo estado o liberar energía. Ese es el análisis, ¿no? Entonces, en base a eso analizamos si el proceso de fusión de este cubito de hielo es positivo o negativo. A ver, Francisco dice negativo, o sea, vos decís, Francisco, que necesita liberar. La autora dice... No, claro, entonces positiva, claro. Claro, porque para poder pasar de sólido a líquido, que sus moléculas tengan cierto movimiento, necesita absorber. Por lo tanto, es un proceso endotérmico. El agua tiene que absorber energía para pasar de sólido a líquido. Y la última, bueno, la entropía en el universo. ¿Qué pasará en este cambio de estado, en el que hay un aumento de entropía del sistema? ¿Qué pasa en el universo? Si el agua es en un sistema que está ordenado, pasa a uno más desordenado, porque le pusimos entropía positiva. Brian dice, aumenta, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, aumenta, claro, aumenta, porque estamos en un proceso que está ocurriendo además espontáneamente e irreversible, acuérdense. Porque una vez que el hielo se fundió y pase todo a líquido, no va a volver a formarse el hielo. Por lo tanto, la entropía del universo también sería positivo. Bueno, ejercicios parecidos son los que van a tener que analizar en el seminario, por eso les puse este ejercicio. Claro, sería irreversible porque no es que, digamos, tan pronto se deja de hacer la fusión, no es que tan pronto deja de darle calor, vuelve directamente al hielo, tendrías que bajarle por la temperatura para que eso ocurra. Claro, tendrías que bajar a 0 grados y el proceso que estamos viendo, por eso después es a 25 grados. A 25 grados claro. Va a quedar en líquido y va a ser irreversible. Ahora, lo que no sé es porque yo estoy cambiando acá de lámina, pero no sé cómo cambiarlo en el... Capaz porque no está capturando esa pestaña o esa ventana, porque no sé en qué estoy usando. Claro, la siguiente, estoy con el Jamboard. Yo en la tablet hago clic acá y estoy pasando a la siguiente. Pero claro, acá yo ya tengo mi tablet, tengo la siguiente. A menos que... Bueno, me salió, así que voy a llamar otra vez.